El día que vendí mi alma al diablo no fue en un cementerio ni en una iglesia abandonada, sino en mi propia casa, bajo la luz temblorosa de una vela barata. Todo comenzó por desesperación. Mi vida era un desastre, deudas, soledad, fracasos. Necesitaba un cambio. Y cuando encontré aquel viejo libro en la tienda de antigüedades, algo dentro de mí supo que era especial. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y palabras en un idioma que no entendía. Pero al final, en la última página, había algo claro, una instrucción simple para llamar a alguien que podía ayudarme. Seguí cada paso con precisión. Dibujé el círculo, encendí la vela y murmuré las palabras. Al principio, no pasó nada. Me sentí ridículo. Pero cuando soplé la vela, la habitación se llenó de un silencio tan profundo que me dolieron los oídos. Luego, un susurro. Un frío insoportable. Y entonces lo vi. No era como en las películas, sin cuernos, sin cola puntiaguda. Solo un hombre, con un traje elegante y una sonrisa que parecía atravesar mi alma. «Me llamaste», dijo, su voz como el eco de 1000 voces. No tenía miedo, al menos no en ese momento. Me preguntó qué deseaba, y fui directo al punto: éxito, riqueza, respeto. Se rió, divertido. «Un clásico», murmuró. Me ofreció un contrato. Un pergamino negro con letras doradas que se movían como si estuvieran vivas. «Solo firma aquí», dijo, extendiéndome una pluma cuya punta parecía hecha de una espina. Dudé un segundo, pero mi ambición fue más fuerte. Pinché mi dedo, dejando caer una gota de sangre sobre la línea punteada. En cuanto la sangre tocó el papel, este ardió en llamas negras. El demonio sonrió satisfecho. «Hecho», dijo, y desapareció sin más. Al día siguiente, todo cambió. Mis cuentas bancarias se llenaron de dinero. La gente me miraba con admiración. Conseguí el trabajo de mis sueños sin siquiera esforzarme. Todo parecía perfecto, hasta que empecé a notar cosas extrañas. Sombras que se movían solas. Susurros en la noche. Y aquella voz en mi cabeza, recordándome que todo tiene un precio. Lo ignoré al principio. Pero entonces, comenzaron los sueños. Pesadillas en las que me veía atrapado en un lugar oscuro, sin salida. Y cada vez que despertaba, encontraba marcas en mi piel, como si algo me hubiera arañado. Una noche, me miré al espejo y vi algo detrás de mí. No era una sombra ni un reflejo distorsionado. Era él. Sonriendo. «Nos vemos pronto», susurró. Fue entonces cuando entendí lo que realmente había hecho. Había vendido mi alma. Y ahora, venían por ella. Intenté ignorarlo. Me convencí de que todo eran alucinaciones, efectos secundarios del estrés o de mi culpa. Pero las señales no paraban. Cada noche, la misma pesadilla, un pasillo interminable, puertas que se abrían solas y susurros que repetían mi nombre. Despertaba sudando, con marcas en mi cuerpo, algunas tan profundas que parecían hechas con uñas afiladas. Una noche, al revisar mi teléfono, encontré fotos en mi galería que no recordaba haber tomado. Eran imágenes de mi habitación, pero en cada una había algo diferente. Sombras donde no debería haberlas, figuras de pie junto a mi cama, y en la última, yo dormía, pero detrás de mí, la silueta de aquel hombre me observaba con su eterna sonrisa. Mi vida, que había sido un sueño hecho realidad después del pacto, comenzó a desmoronarse. Las personas que antes me adoraban ahora me evitaban. En el trabajo, mis compañeros hablaban en voz baja cuando pasaba, y algunos me miraban con miedo. Incluso mis reflejos en los espejos parecían diferentes, como si fueran versiones de mí que sabían algo que yo no. Una noche, mientras me duchaba, el vapor cubrió el espejo y, al limpiarlo, vi palabras escritas en la superficie empañada: «No puedes escapar». Salí corriendo del baño, con el corazón golpeando mi pecho. Los días se volvieron insoportables. Escuchaba pasos en mi departamento cuando estaba solo.
Las luces parpadeaban sin razón. Cada vez que miraba por la ventana, sentía que algo, desde la oscuridad, me observaba. Intenté buscar ayuda. Primero un sacerdote, que al escuchar mi historia se negó a bendecirme y me dijo que ya era demasiado tarde. Luego, una médium, que apenas entró en mi casa empalideció y salió corriendo sin decir una palabra. Desesperado, volví a la tienda de antigüedades donde encontré el libro, pero el lugar estaba cerrado. Parecía abandonado, como si nunca hubiera existido. La paranoia me consumía. Dejé de dormir. Dejé de salir. Sellé todas las ventanas, puse crucifijos en las puertas y leí cada libro sobre demonología que pude encontrar. Pero nada sirvió. Una noche, el silencio en mi apartamento era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Y entonces, un susurro detrás de mí, es hora. Me giré, y ahí estaba él. De pie en la sombra, con los ojos brillando como brasas. Su sonrisa se ensanchó, y la habitación se oscureció por completo. Desperté en un lugar diferente. No era mi apartamento. Era el pasillo de mis pesadillas, interminable y sin salida. Caminé, con el eco de mis pasos resonando en la oscuridad. Las puertas a los lados temblaban, como si algo al otro lado intentara salir. Seguí avanzando hasta que vi una puerta diferente. Era roja, con símbolos grabados en su superficie. Algo dentro de mí sabía que debía abrirla. Al cruzarla, me encontré en una habitación inmensa, iluminada por cientos de velas negras. En el centro, una mesa con un solo objeto sobre ella, el contrato que había firmado. Pero esta vez, la tinta dorada estaba roja, como si aún estuviera fresca. Detrás de la mesa, el hombre del traje me miraba con los ojos llenos de fuego. ¿Listo para lo siguiente?, preguntó, y su voz resonó en todas direcciones. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Mis manos temblaban. Sabía que no podía huir. Sabía que esto era el verdadero precio. Pero lo que no sabía, era que vendría después. Intenté retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo como si una fuerza invisible me sujetara. El hombre del traje sonrió con calma, como si hubiera esperado este momento por siglos. «Sabías que este día llegaría», dijo, deslizando el contrato hacia mí. «Pero no te preocupes, aún no hemos terminado». Miré mis manos y vi que temblaban. Mi piel estaba más pálida de lo normal, y mis venas parecían ennegrecidas. Algo dentro de mí se estaba pudriendo, y lo peor era que no sentía dolor. Solo un vacío profundo, como si algo me estuviera drenando lentamente. El cuarto a mi alrededor pareció encogerse. Las velas negras parpadearon y el aire se volvió denso, sofocante. «Tienes dos opciones», continuó el demonio, entrelazando sus dedos con paciencia. «Cumplir tu parte del trato, o intentar huir, como tantos otros». Su voz era suave, casi tranquilizadora, pero en sus palabras había algo aterrador. Quise gritar, exigir respuestas, pero cuando abrí la boca, una risa distorsionada emergió de mis labios. No era mi risa. Algo dentro de mí se estaba riendo. El contrato empezó a arder lentamente desde los bordes, pero las llamas no lo consumían. Se retorcían como si tuvieran vida propia, bailando en patrones que me hipnotizaban. «No te preocupes, no te quitaré el alma todavía», dijo, con una cortesía que solo hacía todo más aterrador. «Primero, quiero ver de qué eres capaz». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la habitación se desmoronó. No como si colapsara, sino como si nunca hubiera existido. Me encontré de pie en una calle oscura, bajo una lluvia helada. Miré a mi alrededor y reconocí el lugar. Era la ciudad. Mi ciudad. Pero algo estaba mal. Las luces de los edificios parpadeaban erráticamente. No había autos, ni ruido, ni gente. Solo un silencio absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces, sentí un peso en mi mano.
Miré hacia abajo y vi un cuchillo. No lo había sostenido antes. No lo había recogido. Pero ahí estaba, su hoja reflejando la tenue luz de una farola intermitente. Solo una prueba, escuché su voz en mi cabeza. Muéstrame de lo que eres capaz. Mis piernas se movieron solas. No podía detenerme. Caminé por las calles vacías con el cuchillo en la mano, sintiendo algo tirando de mí desde el interior. Intenté soltarlo, pero mis dedos no respondían. Mi respiración se aceleró cuando doblé una esquina y vi a una persona. La primera persona que había visto desde que aparecí aquí. Estaba de espaldas, bajo la luz parpadeante. Un hombre mayor, con un abrigo largo. No me había notado. Intenté llamarlo, advertirle que algo iba mal, pero mi voz no salió. Di un paso hacia él. Luego otro. Y otro. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí empujaba mis movimientos. El cuchillo se levantó lentamente, como si tuviera voluntad propia. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a romperme las costillas. Intenté resistir, pero una voz susurró en mi oído, es el precio de tu deseo. Mi brazo se tensó. La hoja brilló bajo la luz. Y entonces, todo se oscureció de nuevo. No la ciudad. No la noche. Todo. Como si el universo mismo hubiera sido apagado. Sentí que caía en un vacío sin fin, mi cuerpo flotando en una nada absoluta. Y luego, escuché su risa. Baja, profunda, resonando en todas direcciones. Aún no estás listo, susurró. Pero lo estarás. Cuando desperté, estaba en mi cama, como si nada hubiera pasado. La ciudad estaba viva de nuevo. El tráfico, la gente, la rutina de siempre. Pero mi mano seguía aferrando algo frío. Al abrirla, sentí el filo de un cuchillo ensangrentado. Y supe que, fuera lo que había hecho, no había sido un sueño. No tuve elección. Mis pies se movieron solos, acercándome a la mesa donde el contrato aún ardía con un brillo rojizo. La habitación parecía estirarse y encogerse a la vez, como si no existiera una forma fija en este lugar. El hombre del traje me observaba sin prisa, su sonrisa eterna mostrando una satisfacción inquietante. Has llegado más lejos de lo que la mayoría logra, dijo con un tono casi divertido. Pero ahora es cuando realmente comienza tu viaje. No entendía sus palabras, pero antes de que pudiera preguntar, el suelo se hundió bajo mis pies y caí. No hubo impacto. Solo oscuridad. Una sensación de flotar en un vacío sin tiempo ni dirección. Pero pronto, mi cuerpo aterrizó en algo sólido, un pasillo de piedra húmeda, iluminado por una tenue luz azulada que no tenía fuente visible. Miré alrededor. Estaba en lo que parecía un laberinto, con muros altísimos cubiertos de inscripciones extrañas. El aire estaba cargado con un olor metálico, como sangre vieja. Al fondo del pasillo, una figura estaba de espaldas, inmóvil. No quería acercarme, pero mis pies se movieron solos, como si algo me arrastrara. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura giró lentamente. Era yo. Pero no exactamente. Su rostro tenía grietas como si fuera porcelana rota, y sus ojos eran dos vacíos profundos que absorbían la luz. Su boca se movió, pero el sonido que salió fue el mismo susurro que había oído desde que firmé el contrato. No puedes escapar, dijo mi reflejo, y antes de que pudiera reaccionar, me tomó del cuello con una fuerza inhumana. Mis pulmones ardieron al quedarme sin aire. Intenté luchar, pero sus dedos se hundieron en mi piel, y todo se volvió negro otra vez. Desperté en un nuevo pasillo. Pero este era diferente. En sus paredes había espejos, y en cada uno de ellos vi versiones de mí mismo. Algunos lloraban, otros gritaban, y algunos simplemente me miraban con odio. Avancé con cautela, evitando mi reflejo, pero cada paso que daba sentía que el pasillo se estrechaba. Susurros llenaban el aire, repitiendo mi nombre una y otra vez.
Al final del pasillo, una puerta de hierro se abrió sola. No tenía otra opción. Crucé el umbral y me encontré en una sala circular, con una única silla en el centro. Sobre la silla, había un pergamino enrollado y un cuchillo de obsidiana. Supe de inmediato lo que significaba. Elige, dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi al hombre del traje, pero esta vez sus ojos ya no eran fuego, eran vacíos sin fondo, igual que los de mi reflejo anterior. Tienes dos opciones, firmar de nuevo, o descubrir qué hay al otro lado. No supe qué responder. No supe qué era el otro lado. Pero en el fondo, entendí que mi alma ya no me pertenecía. Mis manos temblaban. El cuchillo en la mesa reflejaba mi rostro distorsionado. Susurros llenaban la habitación. Y yo sabía, sin duda alguna, que lo peor aún estaba por venir. Mis dedos rozaron el pergamino. La textura era áspera, como piel seca. Sabía que si lo firmaba, algo peor que la muerte me esperaba. Pero, ¿y si no lo hacía? No había garantía de que la otra opción fuera mejor. La voz del hombre del traje resonó en mi cabeza como un eco infinito. No hay salida sin precio. Tragué saliva y levanté el cuchillo de obsidiana. Su filo parecía absorber la poca luz de la habitación. ¿Era para firmar con mi sangre? ¿O para algo más? Mi mente se nubló cuando vi mi reflejo en la hoja. Mi rostro estaba distorsionado, con ojos hundidos y piel marchita. ¿Era esa mi alma descomponiéndose? Antes de decidir, la habitación tembló. Las paredes se retorcieron como si fueran de carne viva, y de los espejos comenzaron a salir sombras con formas humanas. Se movían de manera antinatural, como si no tuvieran huesos. Me rodearon, susurrando con voces superpuestas. «Devuelve lo que no es tuyo», decían. «Tarde o temprano, todo se paga». Me cubrí los oídos, pero las voces seguían perforando mi mente. Quería huir, pero no había puertas. Solo la silla, el pergamino y el cuchillo. El hombre del traje observaba la escena con calma, como si todo fuera un espectáculo preparado de antemano. «No hay escapatoria», murmuró. «Solo elección». Sus ojos, ahora completamente negros, reflejaban mi desesperación. La presión era insoportable. Las sombras se acercaban más. Sentí dedos helados rozando mi piel. Un dolor ardiente recorrió mi pecho cuando una de ellas me tocó. Miré hacia abajo y vi una marca negra expandiéndose en mi carne, como raíces venenosas. Me estaban reclamando. En un arrebato de desesperación, levanté el cuchillo y lo hundí en el pergamino. Esperaba que algo pasara, que todo se detuviera. Pero en lugar de eso, un grito inhumano llenó la sala. El papel se retorció y de su interior brotó un líquido oscuro que se esparció por el suelo como si tuviera vida propia. La habitación se derrumbó. Caí de rodillas, sintiendo como mi cuerpo se debilitaba. Las sombras comenzaron a absorberse en el líquido, formando figuras grotescas que se retorcían en un sufrimiento eterno. Y entonces, todo quedó en silencio. Miré a mi alrededor. No había paredes, ni espejos, ni sombra alguna. Solo un vacío interminable. El hombre del traje ya no estaba. Yo tampoco me sentía entero. Algo dentro de mí había cambiado, como si hubiera dejado de ser completamente humano. Pero la sensación más aterradora era otra, la certeza de que esto no había terminado. De que mi elección solo había sido el comienzo de algo mucho peor. El vacío me envolvía, un espacio sin tiempo ni dirección. Mi cuerpo flotaba, pero no sentía el suelo bajo mis pies. No estaba cayendo ni subiendo, solo existía en un limbo extraño. Intenté moverme, pero era como si mi voluntad no importara. Entonces, una voz susurró cerca de mi oído. «Creíste que podías cambiar las reglas». Era el hombre del traje. O algo que sonaba como él. Mi pecho se apretó cuando supe que aún no había terminado con esto. La oscuridad a mi alrededor comenzó a tomar forma. Primero,
como sombras distantes, luego como un pasillo, el mismo maldito pasillo de mis pesadillas. No quería avanzar, pero algo me empujaba. Caminé, sintiendo el aire pesado, lleno de un olor que no podía describir. A medida que avanzaba, noté que el pasillo tenía puertas. Cada una era diferente. Algunas parecían antiguas y de madera podrida, otras eran modernas, como si pertenecieran a un edificio de oficinas. Pero todas tenían algo en común, marcas de garras en sus superficies. Pasé la mano por una de ellas, sintiendo las hendiduras. Algo había intentado salir o entrar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí caminando hasta encontrar una puerta más grande, negra como la obsidiana. No tenía pomo, pero en su centro, tallado con precisión, estaba mi nombre. Mi pulso se aceleró. Sin querer, di un paso hacia atrás, pero el pasillo comenzó a cerrarse detrás de mí. No tenía opción. Extendí la mano y, al tocar la puerta, ésta se abrió con un sonido que me recordó a huesos rompiéndose. Un viento helado me golpeó el rostro, y al otro lado, me vi a mí mismo. Era yo, pero diferente. Más delgado, con la piel pálida y los ojos hundidos. Mi doble me miró sin expresión, pero cuando habló, su voz era idéntica a la mía. Sabías que esto pasaría. Su tono no era acusador, sino resignado. Cada decisión tiene un eco, y el tuyo aún no se ha apagado. No entendía lo que decía, pero mi estómago se revolvió con una sensación de peligro inminente. Mi reflejo dio un paso hacia mí, y sin darme cuenta, yo también avancé. Fue entonces cuando la habitación cambió de golpe. El pasillo desapareció y en su lugar apareció una ciudad en ruinas. Edificios derrumbados, calles cubiertas de ceniza, un cielo rojo como una herida abierta. Reconocí algunos lugares. Eran fragmentos de mi vida, distorsionados y destruidos. Mi antiguo departamento, la cafetería donde solía escribir, el parque donde pasé mi infancia. Todo estaba muerto. Esto es lo que dejaste atrás, susurró mi reflejo, ahora a mi lado. Cada elección abre un camino, y el tuyo sigue extendiéndose. Sentí un mareo repentino. ¿Todo esto era culpa mía? Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Un sonido familiar, pausado, seguro. Me giré y ahí estaba él. El hombre del traje, sonriendo como siempre. Pero esta vez, sus ojos eran completamente blancos. Has llegado lejos, dijo, con un tono casi orgulloso. Pero dime, ¿te has dado cuenta de lo que realmente elegiste? Mi boca se secó. No sabía la respuesta. Y la peor parte era que él sí la sabía. Y estaba esperando a que yo la descubriera. El hombre del traje me observaba con esa sonrisa eterna, esperando mi respuesta. Pero no la tenía. No sabía qué había elegido realmente. Solo recordaba haber hundido el cuchillo en el pergamino, intentando romper el ciclo, creyendo, ingenuamente, que podía cambiar las reglas. Pero ahora estaba aquí, en este lugar que no debía existir, en una ciudad fantasma construida con los fragmentos de mi propia vida. Sentía que cada respiración pesaba más, como si el aire estuviera lleno de cenizas invisibles. Mi reflejo seguía a mi lado, mirándome con una mezcla de compasión y desdén. No lo entiendes aún, murmuró. Pero lo harás. El viento se levantó de repente, arrastrando polvo y sombras a su paso. La ciudad tembló, como si estuviera viva y sufriendo. De los edificios en ruinas comenzaron a surgir figuras, al principio, solo siluetas difusas, pero luego, rostros conocidos. Personas de mi pasado. Algunos amigos, otros desconocidos, pero todos con algo en común, sus ojos estaban vacíos, hundidos en un abismo de sombra. Avanzaban lentamente hacia mí, susurrando mi nombre en un coro de voces distorsionadas. Tragué saliva. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que estas personas estaban aquí por mi culpa. Di un paso atrás,
pero el hombre del traje chasqueó la lengua. No huyas ahora, dijo con tono divertido. Míralos bien. Cada uno representa un camino que nunca tomaste, una decisión que alteró más de lo que crees. Su voz era tranquila, pero sus palabras pesaban como una sentencia. Volví la vista a las figuras que se acercaban. Uno de ellos era un viejo profesor que me dijo una vez que tenía potencial, si tan solo trabajaba en ello. Otro, un amigo de la infancia al que dejé de hablarle sin razón. Y luego, una mujer. No la reconocí al instante, pero cuando su rostro se aclaró, mi corazón se detuvo. Era alguien que había amado, pero a quien traicioné sin pensarlo 2 veces. El reflejo de mi otro yo habló de nuevo. No solo vendiste tu alma, susurró. Vendiste cada oportunidad de redimirte. Cada elección que hiciste después del pacto estuvo marcada por su influencia. Miré al hombre del traje, buscando negación, buscando que me dijera que todo esto era una mentira. Pero solo sonrió más ampliamente. No puedo obligar a nadie a hacer nada, dijo. Solo abro las puertas. Eres tú quien decide cruzarlas. Mi mente giraba. ¿Era cierto? ¿Había tomado cada mala decisión por mi cuenta? ¿O todo había estado manipulado desde el momento en que firmé el contrato? Las sombras de mi pasado estaban a pocos pasos de mi ahora. Pude ver su piel marchita, su dolor reflejado en sus gestos. No sabía qué querían, pero lo sentía en lo más profundo de mi ser, venían a reclamar lo que yo les quité. El suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse. La ciudad entera se hundía lentamente en la oscuridad. El viento se transformó en un rugido, y las sombras comenzaron a rodearme. No tenía escapatoria. No había salida. Y en medio de todo, la risa baja y satisfecha del hombre del traje retumbó en el aire, como un eco de algo que estaba lejos de terminar. Las sombras me rodeaban, susurros entrelazándose como hilos invisibles a mi alrededor. El aire se volvió espeso, como si estuviera respirando algo más que oxígeno. Cada rostro que se acercaba era un recordatorio de mis elecciones, un fragmento de mi pasado que había ignorado o destruido. Sentí un nudo en la garganta al ver los ojos vacíos de aquellas figuras, ojos que una vez me miraron con confianza, con amistad, con amor. Ahora, solo había oscuridad dentro de ellos. Intenté retroceder, pero el suelo bajo mis pies se resquebrajó aún más. La ciudad en ruinas se desmoronaba a mi alrededor, como si la realidad misma estuviera colapsando. El hombre del traje permanecía inmóvil, disfrutando el espectáculo. No hacía nada para detener lo que pasaba, porque no necesitaba hacerlo. Todo esto era una consecuencia natural de mi elección, de mis acciones. No puedes correr de ti mismo, dijo con su tono burlón, y mucho menos de aquello que has condenado. Mi reflejo, el otro yo que me había estado siguiendo, se giró hacia mí con expresión seria. No se trata de escapar, dijo. Se trata de aceptar lo que eres ahora. Mi piel se erizó. ¿Qué significaba eso? Miré mis manos y por primera vez noté algo que no había visto antes. Había marcas oscuras en mi piel, como venas de tinta negra corriendo bajo la superficie. No estaban allí antes, o tal vez sí, y nunca me había dado cuenta. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Qué me estaba pasando? Intenté limpiar las marcas con la mano, pero no desaparecían. Se extendían, se movían lentamente, como si estuvieran vivas. Mi pecho comenzó a arder, y cuando miré hacia abajo, vi la misma oscuridad filtrándose desde mi corazón. Las sombras que me rodeaban se detuvieron de golpe. Fue como si sintieran algo, como si reconocieran lo que estaba pasando. Los susurros cesaron. Por un momento, el único sonido fue mi respiración agitada. Entonces, una de las figuras se acercó más. Su rostro estaba cubierto de grietas, como porcelana rota, pero detrás de esas grietas, en lo profundo de su vacío, había algo más. Algo que entendí demasiado tarde. Ellos no eran solo fragmentos de mi pasado. No eran solo personas a las que había lastimado.
eran partes de mí. Y estaban aquí para reclamarme. La ciudad tembló con más fuerza. Los edificios en ruinas comenzaron a colapsar, cayendo en el vacío como si nunca hubieran existido. El cielo se oscureció aún más, tornándose un negro absoluto, sin luna ni estrellas. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Algo invisible me sujetó el cuello. Sentí que me jalaban en todas direcciones, como si mi propio ser estuviera siendo desgarrado. El hombre del traje se inclinó hacia mí, sus ojos ahora completamente blancos. No puedes huir de lo que eres, susurró. Solo puedes decidir en qué te convertirás. Mi visión se nubló. Mi cuerpo se sintió pesado, como si estuviera hundiéndome en la misma oscuridad que me rodeaba. Y en mi mente, una última pregunta resonó con fuerza. ¿En qué me estaba convirtiendo realmente? La oscuridad me tragaba, pero no era un vacío cualquiera. Era algo vivo, algo que susurraba con miles de voces. Cada fragmento de sombra que se enredaba en mi piel traía consigo memorias, emociones, ecos de todo lo que fui y lo que dejé atrás. Sentí mi cuerpo romperse en pedazos invisibles, mi conciencia esparcirse como ceniza en el viento. No sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba aquello que me reclamaba. El hombre del traje permanecía inmóvil, con su eterna sonrisa. No intentaba detener lo que pasaba. No necesitaba hacerlo. Solo observaba, paciente, sabiendo que esto era inevitable. Cada elección tiene un precio, dijo en voz baja, como si disfrutara cada segundo de mi agonía. Y cada deuda debe pagarse. La ciudad en ruinas desapareció. Todo desapareció. Solo quedaba la oscuridad y yo dentro de ella. Pero entonces, algo cambió. En medio del vacío absoluto, una chispa. Un recuerdo. No de dolor, ni de miedo, ni de fracaso. Era algo más profundo, más puro. Un momento de mi vida en el que fui algo más que ambición y deseo. Recordé la risa de alguien a quien amé, el calor de un abrazo olvidado, la paz de una noche sin remordimientos. Era pequeño, casi insignificante frente a la tormenta de sombras, pero estaba ahí. Y supe que aún no todo estaba perdido. Me aferré a ese fragmento de luz con todas mis fuerzas. Las sombras se resistieron, rugieron, intentaron ahogarlo, pero no pudieron. La luz creció, expandiéndose dentro de mí, ardiendo como fuego. Y entonces, la oscuridad gritó. El vacío se partió en un estruendo imposible. Fui expulsado con una fuerza brutal, sintiendo cada fibra de mi ser desgarrarse y reconstruirse al mismo tiempo. El dolor era insoportable, como si estuviera naciendo de nuevo. Y luego, de golpe, todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo. Pero no en la ciudad en ruinas. No en el laberinto de sombras. Estaba en mi habitación. Mi verdadera habitación. El reloj en la pared marcaba la misma hora en la que había hecho el pacto. El aire olía a vela derretida. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Me levanté, tambaleante. Miré mis manos. No había marcas negras. No había heridas. Pero cuando me acerqué al espejo, noté algo diferente en mis ojos. Algo más profundo. Como si algo aún estuviera ahí, acechando en mi interior. Y entonces, lo oí. Un susurro en mi oído. Bajo, casi imperceptible. Nos volveremos a ver. Mi piel se erizó. Giré en todas direcciones, pero estaba solo. Completamente solo. ¿Realmente había escapado? ¿O solo había pospuesto lo inevitable? No tenía la respuesta. Pero en el fondo, sabía la verdad. Un pacto nunca se rompe. Solo se aplaza. Y algún día, cuando menos lo esperara, él vendría por lo que era suyo.